Nos metemos en el momento favorito de esta hora de todos los domingos. Ah, mirá cómo me duran la píldora. De esta hora, además. Así quedó bien con todos. Ah, claro. Vamos a entrenos. Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Me gusta, cada vez la música se va poniendo más oscura. Es terrible, me dejan la vara. Yo 1,50 m y la vara está a los 2 metros, no llego. Un crimen. Es terrible, claro. Parece que llega Paulo Cablan. Soy Paulo Cablan a hablar con mi manojo de verdades. Y vos venís con noticias lindas de la Pampa húmeda. Buena familia. Espera, vamos a hacer esto. Poneme una canción un poco con una onda, porque no sé, porque yo me siento la novicia rebelde en este momento con una pradera, con grandes noticias fantásticas, flores y muchos colores, y de pronto estoy en Batman. Puede ser. ¿Batman? Vamos a buscar para el cierre de tu columna, vamos a buscar una alegre, así medio Heidi. Perfecto, eso. Hay una búsqueda. Bien, perfecto. Sí, el Chavo de pronto. Bárbaro. Bueno, no me respetan en El este Chapulín. programa. 4 años y no me respetan en este programa. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? La nueva Pampa Húmeda podrá defendernos. Exactamente, sí. Y los oyentes que siempre bancan. Sí, les traigo... Hablábamos con Caro el otro día. La verdad, honestamente, después de lo que fue a Presid y de toda la agenda de esta semana, decía, bueno, exhausta quedaste. Sí, y con qué tema meternos en este Entre Nos. Y esta semana hubo una noticia que fue muy interesante y que nos dispara en realidad a hablar de otras cosas que tangencialmente hemos hablado cuando hicimos columnas sobre el Alto Valle, sobre los loteos de tierra en el Alto Valle, sobre un montón de cuestiones. Incluso creo que una de las noticias que voy a contar acá, que está incluida en esta columna, también la ha traído Cris en Gente que Hace. Es que esta semana se conoció esta noticia, seguramente la habrán visto, que es que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, anunció un desembolso, un crédito muy importante de dinero en la provincia de Río Negro. Estoy hablando de, si no me equivoco, $80 millones. Digamos, no es un vuelto, es un buen dinero para financiar un proceso, si se quiere, de mejora de infraestructura rural. No es un plan, digamos, no es un proyecto particular, sino que es un plan de obras de infraestructura para mejorar obras de riego, para mejorar electrificación, para apuntalar la producción local. Si yo les digo que hoy en día en la región patagónica hay un núcleo de la Pampa Húmeda, o se está armando una nueva Pampa Húmeda, ¿ustedes me creen? Sí, pero porque te creemos todo, a vos. Bueno, ahora con esta noticia yo creo que eso va a quedar más claro. Esto en principio apunta a impactar a 7.000 productores más o menos. Va a tener un plazo de amortización de 25 años. No estamos hablando de que es un plan así al azar, que sea breve, que sea corto, sino que 25 años de mínimo para amortizarlo, con 5 años y medio de gracia. Y ustedes dirán, se viene el boom frutihortícola. Me imagino. ¿Qué hay en esa zona? Fruta, peras, manzanas. Metaperas, manzanas. Fruta de pepita. Ni porquería. No, bueno, eso no. No sé que después hacen algo con la sidra, pero no sería el plan. Bueno, no va a ser precisamente para eso, sino justamente lo que quiero que nos enfoquemos acá no es en una economía regional particular, sino en los cultivos extensivos más tradicionales que nosotros anclamos a la Pampa Húmeda. Sí. Bueno, eso se está empezando a trasladar a la provincia de Río Negro. Nosotros hemos hablado acá en varias oportunidades sobre lo golpeada que está la producción frutihortícola, que obliga a muchos a abandonar sus chacras. También el creciente peso, la presión que está haciendo la actividad hidrocarburífera, digamos, hay cada vez más pozos de gas. Las ciudades crecen, todo eso genera una tensión con las chacras que se trabajan sobre superficies chicas. Pero cuando uno se aleja de la margen del río, empiezan los lotes más grandes, los campos más importantes. Y ahí está empezando a surgir como alternativa que uno dice, está empezando a surgir, en realidad no, es una vuelta a raíces de algo que estuvo ahí, que se dejó de hacer por otras cuestiones y ahora está volviendo. Y me refiero a la agricultura en gran escala para sostener ganadería a gran escala. A lo que uno dice, bueno, pero qué sé yo pienso en la Pampa, pienso en la cuenca del Salado, cuando pienso en grandes stocks bovinos, pero lo cierto es que la Patagonia tiene una gran tradición de producción ganadera y todo eso necesita alimento. En muchos casos viene de la barrera del norte del río Colorado, ¿no? Camiones que bajan con fardos de alfalfa, cuando es una zona que tiene aptitud para hacer cultivos como alfalfa, cultivos como maíz, incluso ya se está hablando de cultivos como la soja. Y me quiero meter en eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esta provincia? ¿Por qué esta y no Chubut? ¿Por qué Río Negro y no Santa Cruz o Neuquén? Bueno, porque
Río Negro mezcla lo que es un clima benigno, un clima que no tiene grandes desequilibrios, se le dice mesotérmico, digamos, entre verano y entre invierno, entre las temperaturas más altas y las más bajas, hay de alguna manera un cierto equilibrio. Por supuesto hay heladas y por supuesto hay veranos muy calurosos, pero en realidad la variación que está dada justamente por este río que cruza gran parte de la provincia ayuda a ese clima. Tommy lo podrá decir, es también de esa provincia. Sí, total. Y tiene como zonas en particular con muy buen aporte de humedad, tiene zonas con disponibilidad de agua en calidad, que proviene del deshielo, con bajas cargas salinas, algo que es clave si queremos hablar de riego. Saben que los equipos de riego no funcionan con agua que no es de buena calidad. Pensemos que ese río, el que cruza toda la provincia, es el río que viene del deshielo, el lago Nahuel Huapi. En Bariloche, al este de Bariloche, nace el río Limay. Ese río Limay cruza todo el norte de la provincia, se junta con el río Neuquén y hacen el río Negro, que es el que después cruza todo el Alto Valle y el Valle Medio, con una calidad de agua zarpada. Siempre y cuando lo cuidemos, ¿no? Exacto. Porque también los locales te van a decir los proyectos de... Sí, la zona de periglaciar, minería y demás. Todo eso está contaminando. Pero digamos, si sacamos ese factor dentro de la cuenta, es agua de muy buena calidad, que sirve muchísimo para el río y que todo ha sido encauzado por obras de río que se hicieron en la década del 40, ¿sí? En la Dirección General de Irrigación de la Nación, que dependía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ya había sumado infraestructura en el Alto Valle. Entonces Alto Valle, Medio y Valle Inferior tiene un buen sistema para redistribuir toda esa agua. Así que tenés un combo ahí de actitudes que están muy piolas para lo que es la producción. Y todo eso te permite hacer frutas finas, frutas de pepita y pasturas también de altísima calidad. No las tenemos quizás ahí en la ecuación, pero son pasturas de altísima calidad. Hoy se habla más o menos de entre 140 y 200.000 hectáreas irrigadas. La brecha cambia entre quienes te meten ahí los sistemas de riego, que corren un poco la frontera hacia adentro porque sacás agua del río y la usás en los pivots de riego, y después están los que te dicen, no, bueno, todo esto contempla superficie irrigada porque ahí se riega mucho por desnivel, pero bueno, con equipos también lo aprovechás mejor, no desperdicias agua y demás. Y no tenemos que olvidar otro factor que es muy importante si vamos a pensar en hacer agricultura y ganadería de escala, es que están muy cerca de los puertos. Tenés el puerto de San Antonio Este y también estás bastante cerca de Bahía Blanca. Entonces son puertos que te permiten también pensar en de dónde saco todo esto que voy a poder generar. ¿Y qué se va a poder cultivar allí? Bueno, la alfalfa en realidad es como el detonante de muchas de las iniciativas de las que venimos hablando, porque te permite también tener, como decíamos, volumen de calidad, bajar costos logísticos, que es algo que tenés que traer desde el norte, pero también se está hablando de trigo, de maíz, de soja, de hortalizas, como por ejemplo la cebolla, y por eso me quería meter en estas noticias que venimos escuchando, porque ¿de dónde se justifica esta idea de se está por instalar otra pampa húmeda? En noticias como esta, en los últimos meses, por ejemplo, desembarcaron importantes semilleras como Don Mario, el representante de Vale, que son esos equipos de riego muy importantes, y también empezamos a citar casos de gran éxito, como por ejemplo el boom del maíz, y son noticias que hemos dado acá en Rivadavia Agro. ¿Se acuerdan, de hecho, cuando vino el mexicano que decía que criticaba? Decía, bueno, él tomaba como ejemplo un campo en, creo que era General Conesa o por ahí, Valle Medio, que tenían unos rindes altísimos de maíz y que lo usaban para alimentar al ganado porque se ahorraba un montón de flete, que era como un caso de éxito que traía él. Bueno, la noticia que dimos en marzo de este año era que había una firma que se llamaba De León, que había hecho un ensayo en las localidades de Coronel Belisle y Luis Beltrán y había tenido un rinde para maíz de entre 20.000 y 25.000 kilos por hectárea, con cifras que se equiparan las que encontrás en campos de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires. Zona productiva. Y para que lo piensen, en la última década los datos de la provincia muestran que se pasaron de 12.000 a 24.000 hectáreas que se le destinan a este cultivo. Entonces se está recuperando eso. Y vos decís que están sacando frutales para hacer esto. No, están recuperando por ahí tierras que estaban, pero que no la tenías con buen riego, o que, qué sé yo, de pronto tenés que hacer un movimiento de terreno para que eso se vuelva productivo, pero está empezando a haber ese tipo de planteos. Y en julio de este año también se conoció, y vos decías, Caro, dentro de poco tenés el congreso de AFA. Bueno, los gringos de la cooperativa AFA, que es una cooperativa con muchísimos productores y sobre todo están nucleados en la región núcleo. Bueno, también se conoció la noticia de que en julio de este año estaban ahí analizando desembarcar en esa zona, analizando qué tipos de campos había, cómo era la aptitud del suelo. Y también en mayo de este año hubo otro desembolso del BID, porque esta que les contaba de 80 millones de dólares no es el primero. Se había anunciado una inversión cercana a 14 millones de dólares
para hacer específicamente electrificación rural, porque vos necesitas energía eléctrica para que te funcionen estos equipos, y en muchos casos no alcanzaba la tensión, y era poder también llevar esto y aprovechar incluso la fuerza del agua también, ¿no? Porque hay represas hidroeléctricas ahí para generación eléctrica. Bueno, faltaban inversiones, y también el BID poniendo ahí esta iniciativa. Y hay un par al caer, o por salir, o hay algunos productores, hay un productor particular muy grande y muy importante también, como muy de punta de Argentina, que que produce en la zona núcleo, que tiene un proyecto de producir ahí, y sé que está esperando un crédito de unos $8 millones más para electrificación, para poder llegar con el riego, como vos contás. Sí, y lo interesante de esto es porque yo hace un par de años visité uno de los mayores productores, que se llama Francisco Pili, y hay algo muy interesante, que es que no es solamente esta idea de hacer maíz para picarlo y dárselos a los animales, sino también incluso hacer maíz de calidad para después ¿no? Llegar y salir, aprovechar que tenés los puertos ahí. Entonces es muy interesante. ¿Saben quién está? Que lo charlamos esta semana con el dueño de una inmobiliaria muy, muy grande que maneja buena parte del país. Hay mucho extranjero esperando que salga la ley de extranjerización, y yo le preguntábamos, ahora un ratito en la columna le preguntamos, bueno, ¿cuáles son las zonas de mayor interés? Y una de las zonas de productores extranjeros que están esperando para venir y comprar campos en Argentina una vez que la ley lo permita, es en esa zona, es en el norte de la Patagonia, en el Valle Medio sobre todo. Hay mucha expectativa de extranjeros. Debate mediante de si eso sale o no sale, si está bien o está mal, lo que quieras, pero sí es cierto que me contaba un tipo que trabaja de eso, que genera mucho interés en productores e inversores extranjeros. Sí, es de alguna manera esto, como una vuelta, si se quiere, de la producción, porque los productores más grandes te van a decir que ahí se hizo mucho esto que decíamos del Falfa en otros años, eso se dejó de hacer, las fronteras se corrieron, como siempre, todo en el valle, ¿no? Porque en las zonas donde es más árido esto no podría, pero acá prospera la unión entre tener animales que de por sí ya tienen genética muy rústica, ahí hay mucho Angus y Hereford en toda esa zona, y después, bueno, sumarle alimento de calidad. Así que, bueno, Alto Valle y Valle Medio Río Negro tienen condiciones entonces para transformarse de alguna manera en esta pampa húmeda, siempre inversión mediante, ¿no? Inversión que permita llevar las condiciones, porque como todo, ¿no? Si uno no tiene para la electricidad, si uno no tiene para mejorar el terreno, si uno no tiene también para cuidar los canales, es muy importante también lo que es el mantenimiento de los canales, que eso se requiere. Bueno, eventualmente se podría empezar una economía muy pujante ahí, del otro lado de la barrera del río Colorado. Excelente, bueno, la nueva pampa húmeda, entonces te creemos, todavía más que al inicio. Sí, todavía más. ¿Vos compraste qué, tierras? Sí. No, que tierra. Sí, él compró. Extranjero total. Gracias, Sofi. Gracias a vos.